Siempre he opinado que hay que desarrollarse integralmente, que no sirve de nada, pues, tener una fortaleza si no tienes, pues, balance entre las cosas que son importantes. Y hoy vamos a hablar de los 8 poderes del emprendimiento, básicamente enfocados en el negocio inmobiliario. Estoy en simultáneo en Instagram y en YouTube, como todos los martes. Bienvenidos, buenas noches. Hoy vamos a hablar entonces nuevamente acerca de los 8 poderes del emprendimiento, los 8 poderes de todos los profesionales inmobiliarios. Así que bueno, bienvenidos nuevamente. ¿Por qué surge este concepto de hablar de el asesor integral? Bueno, estoy convencido de que tenemos que convertirnos en especialistas, que tenemos que desarrollar habilidades en algún área, en algún sector o en algún rubro de nuestro negocio inmobiliario. Sin embargo, a nivel de competencias, también soy de los que se inclina de apoyarnos en el tema de la integralidad, ¿no? De ser balanceados, de desarrollar, y en este momento voy a estar hablando de 8 poderes, 8 áreas en las cuales tenemos que pues, generar competencia. Y voy a comenzar por este enfoque integral hablando del el poder emocional. Y cuando hablo del poder emocional me refiero a la capacidad de comprender la importancia de interpretar, de manejar y de entender las emociones básicas durante un proceso de venta, en el proceso de negociación, en el proceso inmobiliario, que todo corredor inmobiliario o asesor inmobiliario tiene que vivir frente a los clientes. Entonces, esa es el primer poder que pienso que debemos desarrollar. El segundo es el poder relacional. Y cuando hablo del poder relacional, hablo de estudiar el impacto que tiene básicamente todos nuestros hábitos en la construcción de relaciones y crear un entorno que nos nutre, que eleve nuestro nivel, que eleve nuestros estándares y que además sostenga nuestra trayectoria profesional. Te pregunto entonces, partiendo de estos dos primeros poderes, te hago unas preguntas para que vayas chequeando a ver qué tal estamos, ¿no? En el poder emocional, ¿soy capaz de influir en mis emociones para generar los resultados que deseo? Conozco los tipos de emociones y entiendo cómo esto puede impactar mi productividad. Tú sabes que podemos estimular, podemos gestionar nuestras emociones. Hay gente que dice que no se pueden impactar, que no se pueden gestionar. Pero sin embargo, cuando tú te vas a la neurolingüística, puedes crear o conocer los detonadores para estar en la emoción adecuada para aumentar tu productividad. Soy capaz de reconocer cuando me encuentro en un estado emocional que no me permite avanzar. Esto es importantísimo. O sea, entender ese estado emocional. Estoy ahora en un estado emocional que no me permite avanzar. Ok, tengo que cambiar mi estado emocional para poder avanzar. Y reconozco que tengo las herramientas o las estrategias para modificar mis estados emocionales. O sea, soy capaz de modificar mis estados emocionales cuando lo necesito para poder ponerme en modo enfoque, modo asesor, modo productor, modo vendedor. Me considero una persona que influye a otros desde las emociones. Ahí están estas preguntas y si me están escuchando, por ejemplo, los que están en el live, pueden ir respondiendo del 1 al 5. 5 significa que que estoy súper bien. 1 significa que estoy raspado, que tengo mucho que mejorar. Entonces, repito las preguntas allí. ¿Soy capaz de influir en mis emociones para generar los resultados que deseo? ¿Conozco los tipos de emociones y entiendo cómo cada emoción impacta mi productividad? Soy capaz de reconocer cuando me encuentro en un estado emocional que no me ayuda a avanzar. Reconozco que poseo herramientas para modificar mis estados emocionales y me considero una persona que influye a otros desde mis emociones. Ahí, pues estoy dejándote estas 5 preguntas y voy ahora con 5 preguntas en el poder relacional, que es el segundo poder. Y es, entiendo y conozco el poder lo que se llama comúnmente el capital relacional. Buenas tardes, saludos. Hola, hola, hola. Por allí, Karen Abreu. Saludos, Karen. Ok, además participo en algún club, organización o gremio o institución en mi profesión. Vete respondiendo cada una de estas preguntas. Repito, 1 significa que tengo mucho por mejorar y 5 significa que estoy súper bien. ¿Ok? Participo de algún club, organización, gremio, institución en mi profesión. O sea, pertenezco a un entorno con estándares altos
que me mantiene actualizado, que me mantiene energizado, o sea, me conecto con este entorno que me permite, o con una comunidad que me permite avanzar, crecer y desarrollarme con estándares mucho más altos de los que yo tengo. Dedico bloques de tiempo para construir, fortalecer relaciones con mentores en mi área. O sea, tengo mentores. La pregunta aquí clave es, ¿tengo un mentor que tiene los resultados que yo deseo? Pero ojo, no es el mentor el vecino o ese corredor inmobiliario que acaba de entrar, al que voy a pedir mentoría. Es alguien que tenga realmente resultados y que yo quiera modelar, o y que quiera aprender y que quiera igualar. Dedico espacio en mi agenda para relacionarme con profesionales de la competencia, porque más que relacionarnos con la competencia es entender que un profesional, y sobre todo un profesional inmobiliario, debe construir relaciones sólidas con su entorno de profesionales, que se llámese competencia. Yo lo llamo competencia, ¿no? De cooperación y competitividad. Saludos por allí, Bernardo. Ok, dedico espacio en mi agenda, ya lo hablé. El entorno en que me encuentro me empodera. Ahí voy con esta pregunta del 1 al 5 responde. Me reta, me motiva a tener estándares más altos. O el entorno el equipo en el que me rodeo, y aquí va una pregunta también poderosa. En el equipo que me encuentro, yo soy el mejor, o tengo personas que son mejores que yo, de las cuales tengo la oportunidad de aprender y mejorar. Y con esto, avanzo con los primeros dos poderes, el poder emocional y el poder relacional. Luego vamos con el tercer y el cuarto poder, que tienen que ver con materia de liderazgo y gerencia. ¿Por qué gerencia y liderazgo? Bueno, mi amigo Eduardo Martí siempre dice que un buen gerente no necesariamente es un buen líder no necesariamente es un buen gerente, son roles completamente diferentes. Y es que el rol gerencial es aquel que tiene la capacidad de aprender a administrar los recursos, administrar y controlar los procesos. Él aprende a medir los resultados, a planificar. Un buen gerente entiende la importancia de llevar controles, registros, medición, indicadores, y por supuesto mide la productividad del negocio, mide la efectividad del negocio a través de estos indicadores. Sin embargo, no siempre el buen gerente es un buen líder. De hecho, se requiere habilidades de comunicación, habilidades personales muy diferentes. El liderazgo es otro concepto, es otro de los poderes, ya sería nuestro cuarto poder hoy, que es establecer las diferencias entre ser un gerente. O sea, es muy diferente ser un líder que ser un gerente. ¿Por qué? Básicamente el líder pone la visión, construye estrategias, mantiene el equipo motivado, sabe construir equipos, sabe duplicarse y sabe realmente inspirar a otros a través de una visión. Entonces, muchas veces tenemos personas con habilidades de liderazgo llevando un negocio, pero sin habilidades gerenciales, o sin habilidades relacionales, o sin habilidades emocionales. Por eso hablo del concepto de ser integral. Entonces, voy a hacer 5 preguntas con respecto al poder gerencial, y nuevamente les voy a invitar a que respondan del 1 al 5 ahí en el chat. Si 5 la tengo súper bien desarrollada, 1 significa que no, que tengo que mejorar y que tengo que desarrollarla. Domino el hábito de la planificación con base a objetivos, metas y acciones. Yo le agregaría indicadores. Ahí va la primera pregunta. Considero que administro mi tiempo adecuadamente para alcanzar mis objetivos. Manejo indicadores o herramientas de control y medición eficaz para que mi negocio pueda yo revisarlo, evaluarlo mes a mes. Soy capaz de entender mis responsabilidades personales y profesionales en balance, o sea, en atender estas relaciones personales o estas obligaciones o responsabilidades personales con las obligaciones y responsabilidades profesionales, y tener un balance. Y trabajo organizado y eficazmente para cumplir mis objetivos trazados. Entonces, estas son preguntas que me permiten evaluar qué tanto estoy desarrollando yo mi poder gerencial. Ahora voy con el poder de liderazgo, y se refiere a básicamente el poder influir a otros, el construir equipos. Entonces, la primera pregunta es, ¿me considero capaz de influir a otros? ¿Me considero capaz de construir equipos, de influir en otras personas para que sigan una idea, una visión, un sueño, un propósito? Poseo un propósito que inspira y además sirve para inspirar a otros. Tengo facilidad para envisionar, empoderar, delegar tareas y responsabilidades en otros. Me siento capaz de ser mentor o modelo a seguir en base a resultados y en base a principios.
Y por último, soy capaz de duplicar mis estándares, procesos o resultados en otros miembros del equipo. Y esto es fundamental. Si no soy capaz de armar un equipo y además duplicar mis estándares, procesos, resultados en miembros de mi equipo, entonces, ¿cómo puedo evaluar mi liderazgo? ¿Ok? Sigo ahora con el poder 5 y el poder 6. Hasta ahora, recuerden que llevamos cuatro poderes: el poder emocional, el poder relacional, el poder gerencial y el poder de liderazgo. Cuatro poderes. Y vamos a hablar hoy de ocho poderes. El quinto poder es el poder productivo. Básicamente se trata de entender la productividad en su más elemental y práctico nivel. Es el pragmatismo, es el segmentar el mercado, el conocer el comportamiento el conocer mi producto, es conocer qué quiere mi cliente, entender mi cliente, es entender el comportamiento del sector donde me desenvuelvo y sobre todo el hacerme competitivo en base a los resultados de venta o de producción o de productividad. Entonces, productividad como concepto, lo aprendí en la universidad hace muchos años, es básicamente cuánto soy capaz de hacer con la menor cantidad de recursos. Mientras más hago con menos recursos, dígase tiempo, dinero, procesos, pasos a seguir, materia prima, lo que sea, mientras más hago con menos recursos, soy más productivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué preguntas tienen que ver con el poder productivo? Ahí van mis preguntas para que lo vayamos evaluando. La primera pregunta: ¿conozco al fondo el mercado de mi negocio? En el caso inmobiliario, estamos hablando del mercado inmobiliario, y me he convertido como un experto o referente. Recuerdan, uno significa no, para nada, tengo mucho para aprender, no me he convertido en experto en nada, no domino ningún área específica de mi mercado. 5 significa sí, me he convertido como un experto, como un referente en un área del mercado. Segunda pregunta: ¿conozco el proceso de ser productivo en mi negocio y alcanzar grandes resultados? En el caso inmobiliario conozco el proceso de listar un inmueble, de captar un cliente internacional, de cerrar un cliente por primera vez, de hacer un showing, de tomar fotografías. Conozco el proceso y muchas veces no solamente conozco el proceso, sino que también conozco las personas claves que me pueden ayudar en cada una de las fases del proceso, porque muchas veces no es solamente conocer el cómo. A veces y casi siempre es más inteligente conocer quién me puede ayudar a alcanzar ese resultado. Pero como profesional, debo tener una visión panorámica del proceso. Tercera pregunta: ¿entiendo cuáles son las tareas o acciones determinantes para aumentar mi productividad en el negocio? En el caso inmobiliario es tener conversaciones de venta con mis clientes todos los días, es hacer un showing efectivo, es hacer llamadas telefónicas, es presentar, tener habilidades de negociación y presentar ofertas, es listar un inmueble y ponerlo en venta utilizando la mayor cantidad de recursos de marketing posibles. Entonces, conozco y domino cada una de las fases o tareas para ser un productor eficiente, un productor o un top producer en mi negocio. Y por último, poseo, y esto es clave, sobre todo para los top producers, poseo un equipo de colaboradores en áreas operativas que me ayudan a aumentar mi productividad. Y aquí voy a una frase que me encanta, que he aprendido de mis amigos de C5 y es, bueno, muchas cosas hemos aprendido de ellos, pero una de ellas es, si yo no tengo un equipo de colaboradores, si yo no tengo un asistente, entonces yo soy el asistente de mi negocio. Y muchas veces los empresarios no crecen básicamente porque no se rodean de personas expertas o profesionales o enfocados en las áreas que son claves del negocio. Es como tener un restaurante y ser tú el que cobra, el que lleva, el que compra el que hace las compras, el que cocina y encima el que atiende a los clientes. Voy entonces cerrando con el poder productivo y voy ahora con el poder financiero, que es el poder número 6. Y el poder financiero se refiere principalmente a entender la dinámica financiera de mi negocio, desde entender cómo hago yo un presupuesto y cómo organizo mis finanzas, hasta cómo poder atender un cliente con visión financiera de la inversión inmobiliaria. Y aquí hay un montón de profesionales inmobiliarios que se dicen llamar profesionales que no tienen ni idea de cómo asesorar a un cliente desde el punto de vista de términos básicos de rendimiento eh, como CAP, como tasa, como retorno, o sea, entender el efecto de la inflación, el efecto de la evaluación en mi inversión, el cómo puedo yo recuperar
lo que invierto a través de un alquiler, cuánto me queda después de pagar una hipoteca o gastos básicos. Esos cálculos matemáticos y financieros que debe tener un profesional inmobiliario que muchas veces pues adolecemos de ello. Entonces voy con las 5 preguntas para los que nos están escuchando en el poder financiero. Primero, conozco el término inteligencia financiera, retorno de inversión, plusvalía y apalancamiento. Segunda pregunta, poseo un presupuesto anual personal y de mi empresa para, incluyendo, porque el presupuesto no es solamente gastos, sino un presupuesto también de inversión y de objetivos financieros. Soy capaz de alcanzar mis metas financieras y hacer que mi actividad me brinde un estilo de vida, ese estilo de vida que deseo. Realizo actualmente cierres financieros mensuales para evaluar el estado de mis finanzas. Practico alguna estrategia de ahorro e inversión mes a mes que me permita generar ingresos residuales. Entonces, allí con estas preguntas puedo evaluar cómo está mi poder financiero y con esto vamos 6 poderes, repito, emocional, relacional, gerencial, liderazgo. Hablamos del poder productivo antes que este y vamos ahora por el poder financiero. Nos quedan solamente 2 poderes que son 2 de los que más me gustan, y es el poder de marketing y el poder negociador. Y cuando hablo del poder de marketing, es entender los conceptos básicos del marketing para construir un branding personal y o comercial. Entender cómo generar conversaciones de venta, entender cómo generar leads, cómo generar campañas o cómo generar un sistema que me produzca continuamente leads para yo poder atender y aumentar mi productividad y tener muchas más conversaciones con clientes, con prospectos y poder aumentar mi productividad, porque muchas veces, y es algo que es una premisa clave en el negocio inmobiliario, es que todos los problemas en ventas y todos los problemas en el negocio inmobiliario se resuelven con un nuevo lead, con un nuevo prospecto, con una nueva conversación de venta, con un nuevo listing. Entonces, todo nace desde el marketing. El marketing es mi habilidad de producir esos leads, esas conversaciones que me ayudan entonces a construir esos posibles negocios, esas oportunidades de negocio. Entender cómo, por ejemplo, funciona el email marketing, cómo tener un CRM, cómo armar mis campañas y mis correos de secuencia para que mis clientes se mantengan comunicados continuamente, el cómo manejar mis redes sociales, el cómo construir un branding, una marca personal con los valores y con los valores que yo quiero y los atributos que yo quiero que mi cliente piense cuando me vea, que sienta cuando me vea, que reciba cuando me vea a través de todas las plataformas de marketing posible. Este poder es fundamental y bueno, hay mucha información alrededor del marketing. También debo reconocer que hay mucha gente haciendo marketing sin ninguna estrategia enfocada, sin atributos de su marca personal, sin entender los valores o esos principios que quiero que diferencien mi marca personal de cualquier otra marca que existe en el mercado y sobre todo en un negocio como este que es el negocio inmobiliario, en el cual tengo que desarrollar habilidades para diferenciar. Y aquí voy con las preguntas del poder de marketing. He decidido los valores y atributos de mi marca personal o empresarial. Aplico una estrategia consistente para construir mi marca personal o empresarial con base a esos valores. Aplico un plan para garantizar presencia en todos los canales de marketing digital y tradicional. Poseo un plan de mercadeo que me permite posicionarme en la web generando nuevos prospectos mes a mes. Produzco leads. Por acá estamos preparando, de hecho, la semana que viene, a aquellos que les interese la información, un congreso en Orlando que va a estar espectacular, que es cómo generar 200 leads semanales para generar conversaciones, para generar, obviamente, ventas. ¿Cómo puedo ser un generador continuo de leads para mi negocio? Mantengo un presupuesto exclusivo para exposición y marketing y lo aplico consistentemente. Si yo no desarrollo mi poder de marketing, entonces es muy posible que mis resultados no estén siendo los que yo deseo. Por eso es tan importante este poder. Y para cerrar, el poder negociador, porque de qué me sirve tener mucha exposición si no tengo las habilidades básicas cuando tengo el cliente listo para cerrar y hay alguna objeción o hay alguna situación. Y entender el poder negociador es entender básicamente cómo mediar, cómo facilitar, cómo cerrar una venta basada en técnicas y habilidades de negociación eficaz, cómo entender el cliente y conectar, hacer empatía con el cliente, cómo influir en las decisiones del cliente sin caer en la manipulación. Todo esto tiene que ver con el poder negociador. Entonces, cuando hablo del poder negociador, hablo también de, por ejemplo, dominar el arte de generar acuerdos ganar-ganar, el entender el principio ganar-ganar, que es uno de los hábitos de Stephen Covey que a mí me encantan,
el aprender a intermediar, facilitar y hacer fluir las negociaciones, comprendiendo a la persona desde su arquetipo de personalidad, desde el estilo en cómo toma las decisiones o desde su interpretación a través de lo auditivo, lo kinestésico, lo visual del mundo. Domino cómo precalificar al cliente, conectar, generar confianza y lealtad a través de conversaciones con estos clientes. Sé la diferencia entre negociación y ventas y básicamente vender es muy sencillo porque vender es que el cliente me compra lo que yo le ofrezco. Cuando no se da la venta, comienza la negociación. Entonces, digamos que para mí vender es muy fácil. Lo difícil es negociar cuando la venta no se da. Entonces, soy capaz de mediar, cerrar y facilitar una venta basada en técnicas y habilidades de negociación eficaz. Conozco las objeciones básicas de mi negocio y soy capaz de resolver esas objeciones, de resolver algún conflicto frente a mis clientes para que la negociación fluya. Todo esto tiene que ver con mis habilidades de negociación. Entonces, repasando, hemos hablado de 8 poderes fundamentales para hablar de un profesional inmobiliario integral y hemos repasado que debemos desarrollar pues, habilidades en lo emocional, en lo relacional, en lo gerencial, en mi rol como líder, en mi rol como productor, en mis finanzas y las finanzas que yo voy a asesorar a mis clientes a través del servicio inmobiliario y por último a través del marketing y el poder negociador. Y con esto, pues voy cerrando este espacio para mencionarte que en nuestra organización tenemos toda una comunidad de coaching y toda una comunidad que nos permite mejorar y aprender cada uno de estos poderes. Si tú quieres desarrollar tus habilidades como profesional inmobiliario y llevarlas a un nuevo nivel en cuanto a cada uno de estos 8 poderes, te recomiendo que pues, me escribas al privado o me contactes. Si estás viéndome a través de YouTube, allí va en la descripción están mis contactos, me puedes escribir y podemos tener una conversación de cómo puedo llevarte al siguiente nivel. No solamente con lo que he aprendido después de 20 años en la carrera inmobiliaria y más de 10.000 operaciones inmobiliarias con nuestra compañía en diferentes países, sino también a través de todo lo que estoy ahora involucrado con la estructura de EXP, con toda la comunidad C5 y con todo lo que representa la marca Sky Group como soporte para tu desarrollo. Entonces, básicamente, ahí te dejo la invitación. Si estás listo para ir a un siguiente nivel, te invito entonces a contactarme, a tener una conversación para profundizar en cómo desarrollar cada uno de estos 8 poderes y llevarte a un próximo nivel. Que tengas feliz noche. Saludos. Bye bye.